Y aquí en el recién creado 20 de noviembre, el doctor Torreblanco atendió el primer parto en el momento de la fundación, por eso de los días que estamos festejando. Entonces se atendió el primer parto y todo un equipo de médicos que estaban con él. Lasalud.mx presenta la historia en vivo de la salud en México. El doctor Gustavo Vaz se fue a hacer su residencia a Estados Unidos y al regresar mandó a médicos para que se fueran a formar y hacer residencias en diversos hospitales de Estados Unidos. De modo que entonces la escuela quirúrgica norteamericana, la escuela médica norteamericana, en realidad influyó mucho más en nosotros, porque antes de eso era la escuela francesa. Claro. Y la escuela francesa también tiene lo suyo, tendría mucho que platicarle de ello. Pero fue tan importante esta promoción que hizo el doctor Gustavo Vaz, que después los médicos que fueron a hacer su residencia, mandados por el doctor Gustavo Vaz, ya entonces secretario de Salud, entonces los mandó y regresaron médicos tan importantes como el doctor Subirán, que regresó a hacer el Instituto Nacional de la Nutrición, el doctor Ignacio Chávez, al que además mandó a París, que regresó a fundar el Instituto Nacional de Cardiología. Imagine la calidad del trabajo que estaba haciendo el doctor Gustavo Vaz. Todavía más, el doctor Gustavo Vaz se dio cuenta de que en los estados, esto es fuera de las grandes capitales, no había médicos. Y entonces el señor instituyó el servicio social obligatorio. Tan importante fue eso que actualmente todas las profesiones hacen un servicio social y es obligatorio antes de recibir su graduación. Vea la importancia, de este señor. Sí, bueno, claro. Influyó junto con muchos otros personajes en la creación del Seguro Social. Porque ya los hospitales, pues el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Hospital de Jesús, el Hospital de la Mujer, eran los hospitales más importantes en la capital. Pero no eran suficientes. La medicina se había modificado enormemente. Y como no eran suficientes, entonces surgió la necesidad de tener una institución de salud con las características de beneficio social. Por eso es seguro social. Una institución de seguridad social que se había observado ya en Chile y en algunas otras partes, pero aquí en México la institución del seguro social tiene esas dimensiones por la visión de estas personas. Son varios personajes los que intervinieron en ello. Otro grupo pensó en que la seguridad social no era nada más para ciertos grupos, sino que se podría hacer para otras instituciones, dentro de ellos todos los trabajadores del Estado. Entonces, al hacer una institución de seguridad social para los trabajadores del Estado, se juntó lo que era entonces pensiones civiles, esto es, pensiones civiles y el ISSSTE, se formaron o se reunieron en una sola institución. Claro, porque eran las pensiones, las clásicas pensiones que estaban. Sí. Entonces, el presupuesto, se pensó entonces que en medicina no eran muy altos los presupuestos o los costos. Casi todo se podía hacer en salas de operaciones, en consultorios, y no bastaba más que instrumental y médicos. Pero la medicina se modificó enormemente.
Y al modificarse la medicina nuevamente, y esto es depender, no solamente, esto es las pensiones civiles, no iban a ser suficientes, ni el aporte de todos ellos iban a ser suficientes. Entonces el licenciado Adolfo López Mateos creó en 1959 el ISSSTE como tal, junto con muchos otros personajes. Mucho tuvo que ver Martín Luis Guzmán y otros personajes que eran fruto de la revolución y que tenían la idea de dar ese beneficio social, extender el beneficio social a los trabajadores. Para entonces yo trabajaba en una cosa que se llamaba higiene escolar. Higiene escolar dependía de la Secretaría de Educación. Y en ese higiene escolar había un sanatorito, un pequeño sanatorio, que había sido en su momento muy importante en el país, que estaba en la calle de Artes y Antonio Caso. Ese sanatorio se llamaba, o era el sanatorio de un doctor muy famoso para entonces, Ulises Valdés. Entonces este señor tenía ese hospital y lo rentó o se lo pasó a higiene escolar. Y entonces era el sanatorio de los maestros. En ese sanatorio de los maestros yo seguía trabajando. Entonces no me pagaban por nómina, ni mucho menos, ¿no? Teníamos una quincena que se nos daba en un sobrecito y no sabíamos, de modo que no tengo antecedentes laborales de eso. Pero en el momento en el que se crea el ISSSTE, a ese sanatorio se le hace el sanatorio número 1 del ISSSTE, el primer sanatorio, la primera institución en donde el ISSSTE dio origen a ese hospital. El origen a ese hospital. Ahora, había otro sanatorio que también compraron en ese momento higiene escolar y la Secretaría de Educación, que se llamaba el Sanatorio de Esperanza. Estaba en la calle de Esperanza y se dedicaba nada más a pediatría. Lo más importante fue que los médicos que pasaron aquí de esa institución fueron de gran calidad profesional. El médico que en ese momento tenía mucha más predominancia y todo fue don José Torreblanco, la doctora Genoveva Castañeda. Fueron de las personas que pasaron del sanatorio número 1 aquí al recién creado 20 de noviembre. Y aquí en el recién creado 20 de noviembre el doctor Torreblanco atendió el primer parto en el momento de la fundación, por eso de los días que estamos festejando. Entonces se atendió el primer parto y todo un equipo de médicos que estaban con él. Pero después de esto, el hospital explotó, creció enormemente. Era una nueva instalación, era algo totalmente nuevo para el país y juntaba 4 divisiones. Entonces había una división de ginecobstetricia, una división de cirugía, una división de medicina interna, una división de pediatría. Por primera vez apareció esta estructura. En los otros hospitales que existían entonces, por ejemplo en el Hospital General, estaba dividido en pabellones. Aquí se habían unificado y estaban en 4 grandes divisiones. De esas 4 grandes divisiones, desde luego, la división de cirugía la manejaba el doctor Guzmán West, la división de pediatría el doctor Andrés de Witt, la división de ginecobstetricia, que lo había mencionado, el doctor José Torreblanco, y la división de medicina interna, el doctor Ruperto Flores Villanueva, médico internista. Entonces,
todos convocaron a médicos de gran calidad. El jefe del cuerpo médico, no había entonces subdirector médico, sino que el jefe del cuerpo médico era don Teófilo Ortiz Ramírez, un cardiólogo prestigiadísimo de aquella época, y fue el primer jefe del cuerpo médico. Este jefe del cuerpo médico convocó a unos doctores, a todos los especialistas, y formó las especialidades, cada una de ellas. De modo que para la hora de la fundación del hospital se fundó con 13 especialidades. Además de las divisiones, 13 especialidades que pertenecían a todo esto. Esas 13 especialidades, algunas de ellas eran totalmente innovadoras. Lasalud.mx